Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Y nos disponemos para nuestro segundo estudio de introducción sobre el libro de Apocalipsis. Estamos en un gran reto que hemos emprendido, que es estudiar de manera expositiva el libro de Apocalipsis. Y decíamos la semana pasada que es un libro un tanto desafiante, con muchísimos elementos y aspectos de contenido que no son fáciles de descifrar, pero que aún así es palabra de Dios, sencilla y práctica para nosotros. Queremos adentrarnos en este estudio con muchísima esperanza y expectativa de saber que Dios nos va a hablar, que Apocalipsis es palabra de Dios y que el Señor Jesús nos va a dirigir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice así, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El propósito esencial del apóstol Juan al escribir el libro de Apocalipsis es dirigirlo o encaminarlo a 7 iglesias de Asia Menor. Por eso el título que yo le he puesto en esta mañana a nuestra enseñanza es Escribe y envíalo, o escribe y envía. Uno de los desafíos que vamos a encontrar hoy en el estudio de introductorio del libro de Apocalipsis es el desafío para escribir. Hay muchas habilidades básicas que Dios nos ha dado, o habilidades de lectoescritura que nosotros las hemos descuidado. Nosotros tenemos bastante facilidad aquí en Occidente para hablar. Es una buena facilidad que tenemos, somos muy prontos y muy prestos para hablar, y a veces hablamos tan rápido que hablamos lo que no debemos hablar. Pero la mayoría de nosotros en Occidente tenemos serias dificultades para escribir. La mayoría de nosotros nos da temor, vergüenza y cansancio escribir. Y cuando intentamos escribir no sabemos qué escribir. Y mucho menos escribir para enviar o para publicar o para comunicar lo que nosotros estamos escribiendo. El énfasis que yo quiero que hagamos hoy en cuanto a la introducción sobre la estructura académica o la estructura literaria o estilística del libro de Apocalipsis es el énfasis para escribir. Nosotros estamos llamados para escribir. Y yo quiero que durante el estudio en esta mañana seamos desafiados sobre una tarea apologética que tenemos, sobre una tarea evangelística que tenemos y sobre una tarea pastoral, y es escribir. Escribir y publicar, escribir y enviar. El apóstol Juan una y otra vez va a recibir el encargo de parte de Dios en los capítulos introductorios del libro de Apocalipsis, y ese encargo es: escribe. Y si quieren lo pueden revisar rápidamente en el capítulo 1 y capítulo 2. Escribe, escribe, escribe lo que te digo, escribe lo que ves, escribe lo que oyes, escribe y envía. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos consignado por escrito el libro de Apocalipsis, porque el apóstol Juan no solo obedeció ese encargo de escribir, sino que también obedeció el encargo de publicar o de enviar y hacer pública la información que él está recibiendo. Queridos hermanos, a manera de introducción, el libro de Apocalipsis es una joya literaria. Es una joya literaria en cuanto a lo poético, a lo estilístico, con muchísima simbología y muchísimas frases interesantes, con muchísimas imágenes e ilustraciones que probablemente otros libros de la Escritura no tienen. Si lo comparamos con un libro del Antiguo Testamento, probablemente es similar al libro del profeta Ezequiel o al libro del profeta Daniel, con muchísimas imágenes, con muchísimos símbolos, con muchísimas metáforas. Es interesante la forma como el apóstol Juan escribe. Recordemos que el apóstol Juan, siendo judío, escribe en territorio griego, donde él está exiliado, y escribe en lenguaje griego, usando el arameo y usando el griego para su escritura. Sin embargo, el estilo que usa no es un estilo griego, sino un estilo hebreo para escribir. Porque la mente griega era una mente de pensamiento escrito, abstracto. Sin embargo, la mente judía era una mente de símbolos, de ejemplos, de metáforas, y a ese recurso literario es que usa el apóstol Juan. El apóstol Juan viola notablemente la gramática griega para ceñirse más a una gramática hebrea, llena de información metafórica y simbólica, de imágenes, de recursos literarios para darnos a conocer su mensaje. El estilo
semántico que usa el apóstol Juan es muy rico en información. Es tan rico, tan novedoso, que se ha prestado este libro para mucha tergiversación. Es rico en símbolos del Antiguo Testamento. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son mencionados o recreados por el apóstol Juan en su escrito. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento son mencionados. De hecho, gran parte de la información y de las metáforas o simbología que usa el apóstol Juan es simbología del Antiguo Testamento, que el apóstol Juan la trae y la recrea. Gran parte de los símbolos que usa son símbolos también del Nuevo Testamento. La mayoría de los datos que usa el apóstol Juan del Nuevo Testamento corresponden al libro de los Hechos y corresponden a los libros de los Evangelios y a otras cartas paulinas. ¿Por qué nosotros estudiar el libro de Apocalipsis de manera expositiva? ¿Vale la pena estudiarlo? ¿Cuáles son algunas razones prácticas para nosotros estudiar este libro? Si, como decíamos la semana pasada, es un libro que para muchos infunde terror, o miedo, o angustia. Algunos tienen pesadillas cuando leen Apocalipsis. ¿Por qué estudiar este libro de manera expositiva, si otros ya lo han hecho? En primer lugar, porque este libro nos desafía terriblemente a nosotros vivir el Evangelio. En segundo lugar, porque el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender el plan perfecto de la consumación de la redención, cómo ese plan se ha ideado desde la eternidad, se ha dado a conocer en la historia y se consuma plenamente en el libro de Apocalipsis. Otra razón práctica es porque el libro de Apocalipsis nos muestra la victoria plena de Jesucristo sobre todos los enemigos de Dios y de la iglesia. El libro de Apocalipsis nos ayuda a entender el Evangelio en las diversas situaciones de la vida. Es un libro de esperanza, es un libro de consuelo, es un libro de desafío. El libro de Apocalipsis nos ayuda a entender que Jesucristo viene, que es el Cordero inmolado que viene por su iglesia. Nos ayuda a entender que nuestro aquí y nuestro ahora tiene una finalidad eterna, tiene una consumación plena y absoluta en Jesucristo nuestro Señor. Esas son razones prácticas por las cuales nosotros debemos estudiar el libro de Apocalipsis. El Salmo capítulo 18, versículo 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Una de las metáforas clásicas del apóstol Juan para dar a conocer a Jesucristo es la metáfora de Jesucristo como fundamento, como roca, como cordero, como el grande, como el fuerte, el todopoderoso, que en cualquier circunstancia de la vida, aún en las circunstancias más difíciles, nuestro Señor o nuestro Cordero inmolado es firme y seguro en lo que Él es y en lo que Él hace. Yo quiero que miremos tres aspectos que el apóstol Juan en su libro nos presenta con relación al desafío: escribe y envíalo. El primer aspecto que yo quiero que mencionemos hoy es el estilo del libro de Apocalipsis. ¿Qué estilo tiene este libro? Estamos en la introducción. ¿Qué estilo presenta este libro? Recuerden que hay mucha literatura en la Escritura que no conserva este estilo apocalíptico. Entonces la mayoría de los libros de la Biblia se escriben en prosa, o se escriben en poesía, o se escriben en profecía, o hay un gran componente legal o judicial en los escritos de la Biblia, u otro componente biográfico o narrativo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis no conserva ese estilo. El estilo y el género literario de Apocalipsis es apocalíptico, es decir, una literatura simbólica un poco oculta para el común de la gente, pero clara y contundente para los receptores directos de la carta. Tres aspectos son importantes en el estilo del libro de Apocalipsis. El primer aspecto importante en el estilo es la repetición. Esa es una palabra importante para nosotros, importante en el estilo literario de este libro, y es la repetición. El libro de Apocalipsis usa un principio, y es el principio pedagógico de la repetición. Los pedagogos antiguos dicen lo siguiente: el principio del aprendizaje se fundamenta en la repetición. Entre más se repita algo, es más posible que se fije en la mente y en la conciencia del receptor y que lo pueda poner en práctica. Parece ser que el apóstol Juan recurre a ese principio por varias razones. Uno, para enfatizar las verdades que nos está diciendo. Otro, para llamar poderosamente la atención sobre lo que él quiere decir, y también para hacer claridad sobre su mensaje.
La repetición es una tarea importante de Dios. Es una figura literaria en la Escritura y es un recurso pedagógico para llamar la atención sobre algo. ¿Recuerdan algunos textos de la Escritura donde Dios nos usa la repetición? Por ejemplo, Marta, Marta. O de cierto os digo. O el que lee y el que atiende. ¿Sí? La repetición es un principio pedagógico de instrucción. Es un principio básico. Es un principio supremamente sencillo. Es una técnica. Pero es una técnica que Dios usa de manera pedagógica para enfatizar su mensaje y para llamar la atención. El apóstol Pablo en sus cartas dice: para mí no me es molesto deciros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recordemos que hay muchas partes en la Escritura que se repiten, y algunos de la crítica moderna dicen: debiera haberse aprovechado esas páginas para escribir cosas nuevas y no para repetir lo mismo. ¿Por qué tenemos 4 versiones de los evangelios y no solamente una versión? Porque Dios se complace en repetir. Y al repetir enfatiza o hace hincapié o llama la atención o pone de relieve de manera interesante las verdades que nos quiere enseñar. Yo quiero que recordemos algunos de esos ejemplos de repetición en la Escritura. Éxodo capítulo 3, versículo 4 es uno de ellos. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Un ejemplo de repetición. Es un ejemplo pedagógico. Otro texto interesante, Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón. ¿Por qué no es suficiente solamente con una mención al nombre? ¿Y por qué Dios recurre a repetir el nombre? ¿Qué intención tiene Dios como maestro, o como pedagogo, o como Dios? Llamar la atención. Captar nuestra atención de tal manera que nosotros nos enfoquemos en lo que Él quiere decir. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que estamos diciendo es que el principio de la repetición o la técnica pedagógica, estilística de la repetición no es propia del apóstol Juan. Es propia del carácter de Dios. Que Dios soberana y sabiamente nos enfatiza una y otra vez su verdad y llama la atención nuestra para que nosotros atendamos. Ahora, ¿qué refleja la repetición en el caso de los ejemplos que hemos dado de los nombres? Refleja que nosotros somos dispersos, que nosotros con facilidad perdemos la atención, que nosotros con facilidad nos distraemos y no atendemos. Y Dios nos tiene que llamar la atención repitiendo nuestro nombre y haciendo uso de esta técnica pedagógica para que nosotros entendamos su palabra. Otro ejemplo interesante con relación a la repetición es el ejemplo de José cuando está en Egipto y cuando interpreta los sueños del faraón. Recuerda que el faraón tuvo un sueño, pero que lo soñó 2 veces. Recuerda que cuando José va a interpretar, le dice: el sueño es uno mismo. Que eran las espigas y luego las vacas. Le dice: el sueño es uno mismo. Y el hecho de que lo haya tenido en 2 oportunidades, lo que significa es que es veraz. Se va a cumplir, es palabra real y verdadera que viene de parte de Dios. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis va a usar muchísimas repeticiones. Y yo les invito para que nos preparemos en este estudio para escuchar repeticiones. Ahora, si Dios se place en repetir, nosotros nos debemos complacer en escuchar las repeticiones que Dios hace y no cansarnos entendiendo que Dios está satisfecho y feliz en repetirnos su verdad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, versículo 10, versículo 16 y versículo 19 dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Repetición.
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, lamentando y diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Encontraron las repeticiones? Una y otra vez se repite. Ahora, cuando a nosotros nos repiten las cosas, nos incomodamos. Cuando a uno le repite, uno dice: sí, ya escuchó, ya me lo dijo, no me diga más. ¿Por qué nos incomodamos cuando nos repiten algo? Porque nosotros percibimos que cuando nos están repitiendo, nos están dando a entender que nosotros somos necios o torpes y que no entendimos. Y no nos gusta que nos repitan. La pregunta es: ¿por qué Dios nos repite? ¿Por qué Dios usa esa técnica en el estilo para escribir su palabra? ¿Por qué usa esa técnica? ¿Por qué? Porque Dios quiere repetirnos y enfatizarnos de tal manera que no tengamos excusa. De tal manera que no digamos: no lo escuché o no se me dijo. Y también porque eso refleja nuestra condición, que rápidamente olvidamos, que rápidamente nos distraemos y pasamos por alto y no tenemos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. El primer aspecto importante que hace parte de toda la estructura del libro de Apocalipsis con relación al estilo es la repetición. La repetición, el énfasis reiterado de una y otra verdad para llamar o captar poderosamente nuestra atención. Hay otro aspecto del estilo en el libro de Apocalipsis, además de la repetición, y es el paralelismo. El paralelismo es un aspecto de la escritura judía. Los judíos antiguos especialmente eran muy expertos en el uso del paralelismo. ¿Qué significa el paralelismo? La idea o la reiteración de ideas similares para mostrar un aspecto poético o prosaico en el cual hay paralelismo, es decir, series concatenadas o ideas concatenadas interdependientes que muestran la progresión en algunas ideas o en algunas verdades que se quieren dar. Eso es el paralelismo. El libro de Proverbios es el libro clásico del paralelismo entre los judíos. El libro de los Salmos también es un libro muy amplio en paralelismo hebreo. Hay paralelismo sinónimo, hay paralelismo sintético y hay paralelismo antitético, que son los tres tipos de paralelismo clásico que se usa entre la literatura hebrea. El apóstol Juan va a usar los tres tipos de paralelismos en su carta, pero de manera extraordinaria va a usar paralelismos con múltiplos de 7, que es una cosa extraordinaria en el libro de Apocalipsis. Recuerden que primero comienza hablando de las 7 iglesias, y recuerdan después qué pasa a hablar de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y así sucesivamente. Cada serie va ampliando esas mismas verdades usando el estilo de paralelismo hebreo, usando las series que concluyen con una descripción y consumación y amplían la idea o amplían la verdad que se quiere decir. El paralelismo que va a usar el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis no es un paralelismo cronológico, porque no es parte del estilo de la escritura hebrea. Él va a usar un paralelismo secuencial, pero no cronológico. Es decir, los 7 sellos no son el primer aspecto y luego pasa a un aspecto posterior escatológico, de tal manera que va progresando y avanzando cronológicamente, sino que lo que muestra es un paralelismo secuencial de ideas y de verdades, usando múltiplos de números y mostrando un conjunto de ilustraciones que ayudan a desarrollar las mismas ideas, pero con mayor amplitud y con mayor progresión. ¿Me estoy haciendo entender? El estilo de paralelismo es un estilo que muestra planificación, muestra precisión, muestra diseño, muestra una estructura correcta y precisa, y por eso el apóstol Juan recurre una y otra vez a la técnica de los números. Es muy probable que de todos los libros
del Nuevo Testamento, el que más números presenta de manera simbólica, es el libro de Apocalipsis. Hay tantos números, hay múltiplos, hay sumas, hay series de números. ¿Por qué el apóstol Juan usa tanto número? Una, porque es una forma simbólica de escribir. Otra, porque los números hacen parte del paralelismo progresivo secuencial. Y otra, porque los números son parte de las metáforas e ilustraciones que va a usar para enseñar verdades. Porque otra razón para usar los números es porque los números muestran metáforas simbólicas de precisión, de exactitud y de términos cerrados o seguros. Esa es una razón importante. Muchos libros en la Biblia usan cantidad de metáforas, pero no tan precisas o tan cerradas o tan exactas como cuando se usan números. Cuando nosotros usamos números sabemos que estamos hablando de exactitud, de precisión, de números exactos. ¿Y eso qué tiene que ver? Con el carácter de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis recurre en su paralelismo a los múltiplos o a los números como parte de su desarrollo de ideas secuenciales, pero para mostrarnos que esas ilustraciones reflejan el carácter preciso, exacto, fidedigno de Dios para su pueblo. Esa es una razón por el uso de los números. Los números nos muestran exactitud. Dios es un Dios exacto. ¿Recuerdan cuando Dios da las medidas para el arca? ¿O las medidas para el tabernáculo? ¿O las medidas para la construcción del templo? ¿Qué característica tienen esos diseños y esas medidas? Exactitud, precisión. La Biblia no dice que Dios le dijo a Moisés o que le dijo a David o a Salomón, haga un templo como usted quiera. Yo te doy capacidad para que tú lo diseñes de acuerdo al ingenio de tu corazón. La Biblia dice que Dios le dio medidas exactas, colores exactos, tamaños precisos, y eso nos muestra el carácter de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis usa el paralelismo, pero el paralelismo de la exactitud. Ideas exactas, ideas precisas que honran el carácter de nuestro Dios y que nos muestran que su palabra es fiel y que la estructura del libro de Apocalipsis es precisa y que tiene un propósito extraordinario. Otra característica del estilo del libro de Apocalipsis es el uso de nombres. Llevamos 3 aspectos del estilo del libro de Apocalipsis: la repetición, el paralelismo y el uso de los nombres. Hay muchos nombres que se van a usar en Apocalipsis. Generalmente los nombres que se usan son nombres del Antiguo Testamento. Y generalmente el uso de los nombres se usan para mostrar contrastes y para mostrar ejemplos. Un ejemplo de nombres es Antipas. Antipas en la Biblia, en Apocalipsis, se usa para hablar de un ejemplo de fidelidad. Antipas representa fidelidad en Apocalipsis. Balaán representa engaño en el libro de Apocalipsis. Y Jezabel, que son nombres conocidos, representa seducción. Y así sucesivamente hay muchos nombres que se usan del Antiguo Testamento para dar representaciones del carácter, no solo de esos hombres, sino del carácter que esos nombres representan para el primer siglo en el cual se escribe. Es decir, que hay muchos Antipas en cualquier época de la historia, es decir, hombres fieles que Dios guarda, pero que por su parte también hay muchos Balaanes en cualquier época de la historia, es decir, hombres engañosos, y que hay muchos o muchas Jezabeles, es decir, mujeres o sistemas engañosos y seductores. El libro de Apocalipsis es experto en nombres. Va a usar un nombre común para referirse a Jesucristo. El nombre común de Apocalipsis para Jesucristo es el Cordero inmolado. Muchísimas veces se va a usar el nombre Cordero para exaltar la grandeza de Jesucristo y para mostrar la obra poderosa y consumada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es probable que algunos de nosotros, en análisis cristológico de la Escritura, pudiéramos decir, ¿por qué Apocalipsis habla de Jesucristo como Cordero? Debiera usar otra figura, como un rey vencedor, ¿cierto? O como un príncipe viniendo de la guerra y repartiendo el botín de la victoria. ¿Por qué el apóstol Juan se complace en presentarlo como Cordero? Porque ese rey vencedor, para ser vencedor en la historia de la consumación, primero fue un Cordero inmolado. No pudo ser vencedor, no puede venir como rey vencedor si antes no viene como Cordero inmolado
a entregarse en el altar del sacrificio. Ahora, ¿qué otra verdad hay en ello? Lo que hace el apóstol Juan hábilmente, lleno del Espíritu Santo, al usar este estilo con relación a Cristo, es mostrarnos la perfecta relación de la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida viene como Cordero, la segunda venida viene como Rey vencedor. Es el Cordero victorioso, el Cordero inmolado que ha vencido y vencerá. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El Cordero es exaltado con la canción de la victoria. Y luego en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y versículos 14 dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, el encargo que el apóstol Juan recibe de parte de Dios en términos de la estructura y la presentación del libro es: escribe y envía. ¿Qué debe escribir el apóstol Juan? Todo lo que Dios le ha dicho, pero debe conservar un estilo, que es un estilo propio de cualquier escritor. Es el estilo propio de cualquier redacción literaria. Debe tener una estructura, un orden, una semántica estructurada. No simplemente debe escribir. La mayoría de nosotros escribimos como hablamos o escribimos como pensamos. Y por eso cuando escribimos y leemos lo que escribimos, ni nosotros mismos nos entendemos. Muchos de nosotros escribimos y cuando leemos dice: yo, ¿qué fue lo que escribí? No entiendo. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura, porque no tiene un diseño, porque no tiene un estilo propio, porque no tiene un orden cronológico y lógico o un orden secuencial de ideas. ¿Qué es lo que hace el apóstol Juan? Escribir. Pero él va a escribir no para sí mismo, sino que va a escribir para enviar. Y cuando uno escribe para enviar, uno tiene que ponerse en el lugar de quien va a leer. Uno tiene que hacer un gran esfuerzo mental y académico para decir: cuando lean lo que yo voy a escribir, ¿será que me voy a dar a entender? ¿Será que si yo estuviera leyendo esto, lo entendería? Y eso implica un orden de ideas, una estructura, un estilo. Y el apóstol Juan, pese a ser un hombre rudo y a ser un hombre sencillo del norte de Israel, va a poder escribir porque tiene la gracia de Dios y porque durante todos estos años Dios lo ha capacitado para escribir con un estilo preciso, con un estilo profundo y con un estilo que puede ser entendido y comprendido. Guarda una estructura lógica de pensamiento y usa ejemplos pedagógicos que son dignos de reconocer. En segundo lugar, yo quiero que nosotros mencionemos algunos de los métodos académicos que muchos teólogos y muchos biblistas han identificado para estudiar el libro de Apocalipsis, y que nosotros miremos cuál método se identifica más al estudio que nosotros queremos desarrollar. Y yo voy a mencionar 4 métodos históricos que se han usado para el libro de Apocalipsis y cuál es el método que nosotros consideramos que debemos tener en cuenta para este estudio. Los 4 métodos son el preterista, el historicista, el futurista y el idealista. Esos son los 4 métodos clásicos que a lo largo de los tiempos, de estos 2000 años, la Iglesia ha tenido para aproximarse al estudio de Apocalipsis, al estudio del Apocalipsis. 4 métodos. Y dependiendo del método o del enfoque que nosotros tengamos, de ahí va a depender las conclusiones o las aplicaciones que podamos sacar. Vamos a desarrollar un poco en qué consiste cada uno de estos métodos históricos o hermenéuticos que muchos han desarrollado para poder estudiar el libro de Apocalipsis. El primer método que yo quiero que mencionemos es el método preterista, o el estilo preterista, o el enfoque preterista. Este enfoque dice lo siguiente: el enfoque preterista dice: todos los hechos
del libro de Apocalipsis, narrados o pertenecientes al primer siglo de la era cristiana, pertenecen al pasado y ya todos tuvieron cumplimiento. Preterismo o preterista significa del pasado o pasado, es decir, todo ha sido cumplido. El método preterista lo que dice es, todo ya se cumplió, y lo único que nosotros podemos hacer con el libro de Apocalipsis es leerlo como una joya literaria de eventos pasados, cumplidos, y no tiene nada que ver para la iglesia contemporánea hoy. El método preterista lo que dice es, el libro de Apocalipsis sí pudo ser inspirado. Es probable que sí. Hay dos alas del preterismo, una de derecha y otra de izquierda. El ala de derecha dice, Apocalipsis sí es inspirado. Sí es palabra de Dios, pero es palabra de Dios que ya se cumplió, que no tiene ninguna pertinencia, ni ninguna aplicabilidad, ni ninguna incidencia para la iglesia contemporánea. Es decir, para nosotros solo nos serviría como un referente eminentemente histórico de hechos que acontecieron en el Imperio Romano para la iglesia del primer siglo. Y básicamente en el año 70 se cumplieron absolutamente todos. La otra ala del preterismo, que es la ala de izquierda, dice lo siguiente: el libro de Apocalipsis se puede equiparar a cualquier libro apócrifo del Nuevo o del Antiguo Testamento. Es decir, no es un libro inspirado, es una literatura bien elaborada que muestra hechos históricos cumplidos en el primer siglo, pero que en ningún momento es inspirado y que sencillamente es un referente literario o histórico de un pueblo o de una nación. ¿Nos identificamos con ese modelo de interpretación? Por supuesto que no. Porque nosotros creemos en un principio de la Escritura y es que toda es útil, vigente y pertinente para la iglesia de todos los tiempos. Entonces el preterismo, que es un modelo de hechos pasados, no es un modelo o un enfoque que se acomode a lo que realmente queremos entender sobre la Escritura. El segundo método o enfoque que se ha usado es el enfoque historicista. Es decir, el libro de Apocalipsis, dice este método, este enfoque historicista, es un resumen conciso o detallado o preciso del desarrollo de la iglesia desde el Pentecostés hasta la consumación. Es decir, el método de Apocalipsis solo se puede identificar en cuanto nos da datos precisos, nos da hechos históricos o nos da verdades de eventos que tendrán que desarrollarse desde la iglesia de Pentecostés en el año 30 o 35 después de Cristo hasta la consumación de todos los tiempos. El método historicista se enfoca o se ocupa de calcular el futuro, de calcular la época, la historia, de interpretar de manera fantasiosa, cómica y muchas veces engañosa la historia solamente sobre la base del libro de Apocalipsis. Son las personas que toman el libro de Apocalipsis para hacer cálculos. Cálculos sobre la venida del Señor, cálculos sobre el desarrollo de la iglesia, que usan estos datos numéricos para aproximarse de manera hermenéutica equivocada para establecer solamente datos históricos sobre el cumplimiento o los equivalentes de la Escritura al momento de hoy. Es un método que ve la Biblia o ve específicamente el libro de Apocalipsis simplemente como un tratado histórico, como un tratado no inspirado fidedigno, sino como un libro al cual podemos recurrir para sacar cálculos y para tener datos de la historia y del cumplimiento final de los eventos. Otro método que nosotros encontramos histórico es el método futurista, que ese método es bastante conocido por nosotros. Es decir, es lo opuesto al preterismo. El preterismo dice, Apocalipsis ya fue cumplido, ¿y qué dice el futurista? Apocalipsis está todo por cumplirse. ¿Sí? No tiene ninguna incidencia para la iglesia de todos los tiempos, sino que tiene solo incidencia en el sentido final o escatológico. Es decir, se centra en el futuro, se centra en el regreso únicamente del Señor en términos literales, y no tiene ninguna enseñanza práctica o aplicable o pertinente para la iglesia contemporánea. Es lo opuesto al preterismo. Futurismo es, todo está por cumplirse. Todo Apocalipsis habla de escatología, de eventos que algún día llegarán, pero no tiene enseñanza vigente para nosotros hoy. El último método que yo quiero mencionar
que se conoce o lo han llamado algunos teólogos el método idealista de interpretación del Apocalipsis, es el método que dice que el libro de Apocalipsis es el libro que establece principios generales, principios de enseñanza y principios de vida para la iglesia de todos los tiempos. Es decir, no es un libro solamente histórico, no es un libro solamente escatológico, no es un libro solamente de hechos del pasado, sino que todos esos hechos presentes, pasados y futuros que narra el libro de Apocalipsis, lo que establecen son principios, principios de fe, principios de vida, principios de pastoral, es decir, de consuelo y de esperanza para los creyentes de todos los tiempos. El modelo o el enfoque idealista lo que dice es, el libro de Apocalipsis establece principios firmes para la iglesia de todos los tiempos. Establece principios de aplicación para los salvos de todas las generaciones. Es un libro que establece principios de pastoral, de ayuda y de consuelo para los que sufren, para los perseguidos y para los amenazados en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier época de la historia. Es decir, no está enfocado en el cálculo, no está enfocado en los hechos pasados, no está enfocado de manera directa en los hechos futuros, sino está enfocado en el aquí y en el ahora, sin desconocer el pasado, el presente y el futuro de la iglesia y de los eventos que están por cumplirse. Ese es un método importante para nosotros. Es decir, vamos a desarrollar el estudio de Apocalipsis desde este enfoque de principios generales que Dios ha establecido para la iglesia de todos los tiempos. Y en ese sentido, Apocalipsis tiene pertinencia. Porque si es un libro histórico, ¿para qué nos serviría a nosotros hoy? O sea, ¿qué aspectos de pastoral, de acompañamiento, de consuelo tendría para nosotros si solamente son datos fríos? Si solamente está por cumplirse hacia el futuro, pues ¿qué aplicación tiene para nosotros hoy? Pero si sabemos que el libro de Apocalipsis establece principios, establece pautas de interpretación y de vida, vamos a poder encontrar esperanza y consuelo para nosotros poder vivir el Evangelio en cualquier época y en cualquier circunstancia. Palabra inspirada, palabra escrita y palabra enviada para que nosotros podamos vivir conforme al Evangelio. Escribe y envíalo. Escribe y envíalo, que son principios generales, permanentes, contundentes, que acompañarán a los creyentes de todos los tiempos, indistintamente si participan del final de ese momento histórico o no, ellos podrán disfrutar de la gracia de Dios dada a través del Evangelio. En tercer lugar, yo quiero que nosotros mencionemos algunos aspectos o enfoques de interpretación del libro de Apocalipsis. Hay básicamente 4 modelos de interpretación del libro de Apocalipsis, o 4 posturas interpretativas, que ustedes posiblemente las han escuchado algunas de ellas. Hay una postura que se conoce como la postura amilenial, hay otra postura que se conoce como la postmilenial, la otra como la premilenial y la otra la dispensacional. Yo no quiero que ustedes se confundan con eso que yo les quiero enseñar rápidamente, pero son los 4 enfoques de interpretación del libro de Apocalipsis. Son escuelas muy grandes, con amplios enfoques que trabajan este tipo de posturas. La mayoría de las posturas, postmilenial, premilenial y dispensacional, se basan en datos precisos, un poco de cálculo y de técnica con relación a una enseñanza que la Biblia va a dar en Apocalipsis y es la enseñanza del milenio. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 20 habla del milenio? Esa enseñanza del milenio la han tomado estos 3 enfoques, postmilenial, premilenial y dispensacional, para hablar de tiempos precisos, de datos precisos con relación a la venida del Señor, con relación al desarrollo de la iglesia y con relación al cumplimiento de todos los tiempos. Es muy interesante que la mayoría de los intérpretes del libro de Apocalipsis dicen que en Apocalipsis los números son simbólicos. Es decir, que las 7 iglesias no son 7 iglesias, sino que es el mensaje de Dios para 7 iglesias que representan la iglesia universal o la iglesia de todos los tiempos, que los datos de los 24,000 o los 12,000 realmente no están, o los 144,000, no hablan de un número específico en ese sentido, sino que es un número simbólico para hablar de los creyentes de todos los tiempos o los salvos de todos los tiempos,
que cuando habla de las 10 cabezas o los dragones o otros números simbólicos, que realmente se refiere a datos metafóricos para representar verdades detrás de esos símbolos o detrás de esos números. Sin embargo, estos mismos intérpretes que abanderan la simbología de los números en Apocalipsis, cuando llegan al capítulo 20, con relación al milenio, ¿sabe qué dicen? Que el número 1000 o el término milenio en Apocalipsis es literal. Y eso desde ya reviste una contradicción hermenéutica e interpretativa. Porque si de todos los números en Apocalipsis todos son simbólicos, pero 1000 es literal, ahí hay una contradicción hermenéutica. Es decir, no tiene afinidad en la interpretación, o todo es simbólico o todo es literal. ¿Estamos de acuerdo? O todos los números en Apocalipsis son símbolos que enseñan verdades y principios, o todos son literales. ¿Por cuál nos vamos? Los premilenialistas, los postmilenialistas y los dispensacionalistas dicen todo es simbólico, pero el milenio es literal. Y esa ha sido la mayor discusión con relación al término o al estudio y a la interpretación de Apocalipsis. Porque la mayoría de los que creen estos movimientos establecen fechas y cálculos con relación al reinado de Cristo, con relación a que Satanás será atado, con relación a la venida del Señor. Algunos establecen 2 y 3 venidas del Señor Jesucristo para juzgar. Algunos establecen 2 resurrecciones, y no solamente una resurrección, basados en este tipo de cálculos que no son precisos y que son más bien especulativos, usando un estilo literal y no interpretativo de principios, sino literalista. Es interesante que eso ha hecho desviar a la mayoría de la iglesia. La mayoría de los creyentes se han desviado porque han tomado este tipo de posturas, o antes del milenio, o durante el milenio, o después del milenio. Y han hecho una serie o series de subdivisiones con relación a los eventos escatológicos del libro de Apocalipsis. Ellos dicen que la iglesia va a reinar, pero no tienen precisión si va a reinar antes de esos 1000 años, o si va a reinar durante esos 1000 años, o si va a reinar después de esos 1000 años. Yo sé que ustedes han leído sobre eso, y si algunos no han leído, lo vamos a ir estudiando después con mayor precisión. Yo solo quiero mencionar hoy este tipo de posturas que están basadas en números, en cálculos y en una serie de interpretaciones literales que no corresponden al estilo hermenéutico con el cual se debe interpretar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no se puede entender de manera literal, por lo menos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Tiene que ser interpretado de manera simbólica, identificando principios generales, de manera metafórica, entendiendo el estilo literario apocalíptico y no literal, como lo interpretan muchos de estos movimientos. Entonces, en ese sentido, hay una postura que ha tomado fuerza entre los movimientos reformados o los movimientos que interpretan la Biblia a la luz de las doctrinas de la gracia. La mayoría de los intérpretes que analizan las doctrinas de la gracia y que abrazan el sistema de las doctrinas de salvación por gracia, no van a aceptar ni la postura postmilenial, ni premilenial, y mucho menos la dispensacional, sino que van a abrazar la postura amilenial. La postura amilenial tiene básicamente estos insumos. Cree en el regreso del Señor Jesucristo. Cree firmemente que la consumación de los eventos finales de la historia de la redención se cerrará cuando Jesucristo aparezca en las nubes y venga por su iglesia. Y que en un abrir y cerrar de ojos se darán una sucesión de eventos que tiene que ver con la venida de Cristo, con la resurrección de los muertos, con la glorificación de los redimidos, con el establecimiento del juicio de Dios y con el veredicto final que se sellará con las bodas del Cordero, que son una sucesión de eventos no diferenciados por periodos largos de tiempo, sino que será una sucesión de eventos finales que consumarán la historia de la redención. El movimiento o el enfoque de interpretación amilenial establece que el milenio sí es real, pero que es real de manera simbólica, como son todos los números en Apocalipsis. Hace honor a un estilo hermenéutico. Si todos los números son de interpretación simbólica, el número 1000 se tiene que entender de manera simbólica, en primer lugar. En segundo lugar, el número 1000
o la enseñanza del milenio solo aparece en Apocalipsis 20. Y como solo aparece en Apocalipsis 20, no podemos establecer una doctrina central o principal en el desarrollo de la historia de la redención. Porque para que sea una doctrina central tiene que tener presencia en diversos lugares de la Escritura, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Como el tema del milenio solo aparece en Apocalipsis 20, no es una doctrina central para nosotros que entendemos las doctrinas de la gracia. Es una verdad bíblica, es una realidad que está aconteciendo, pero no es una doctrina central de la Escritura, como lo es las otras doctrinas de la gracia. Y en segundo lugar, el enfoque amilenial de interpretación lo que dice es que el milenio es el periodo o el intervalo entre la primera venida del Señor y la segunda venida. Que el milenio sí existe, pero que estamos en el milenio. Que la iglesia verdadera está en el milenio. Satanás ha sido derrotado en la cruz, fue derrotado en la primera venida de Jesucristo. Jesucristo lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Satanás está gobernado por Jesucristo y derrotado, y la iglesia está triunfante, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. La iglesia ya está disfrutando la victoria de Cristo. Por lo tanto, es más que victoriosa la iglesia en este periodo de la primera y la segunda venida del Señor. Por eso les mencionaba hace un rato que la figura que usa el apóstol Juan para referirse a Cristo como Cordero, pero como Cordero vencedor, lo que hace es mostrarnos los dos eventos de Cristo, de su primera venida y su segunda venida, y la iglesia triunfante en ese periodo. El movimiento milenial insiste en que Jesucristo ya reina, no va a reinar. Y eso es una doctrina supremamente importante de toda la Escritura, pero también de Apocalipsis. Jesucristo no va a reinar, Él ya reina, Él es Rey vencedor y victorioso. ¿Desde cuándo reina Jesucristo? Él reina eternamente y para siempre, porque Él es Rey eterno. Pero ¿desde cuándo Él reina oficialmente en su pueblo? Desde el momento en que oficialmente derramó su sangre y venció a Satanás y tomó el botín que son los creyentes y reina. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, hace mucho énfasis en el reino de Dios. Dice, el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a... Y enfatiza una y otra vez que el reino de los cielos ya está entre nosotros. El libro de Mateo dice, el reino de los cielos está entre nosotros. Yo les pregunto, ¿ustedes ya triunfan con Jesucristo? ¿La iglesia victoriosa está aguardando reinar con Cristo o ya está reinando con Jesucristo? Ya reinamos con Jesucristo. ¿Reinamos por qué? Porque Jesucristo cumplió oficialmente todo lo requerido para la redención. Y reinamos porque ya Satanás ha sido destruido o ha sido derrotado por Jesucristo. Jesús es el Rey eterno. Él estableció su reino y Él ya está entronado. Ya está sentado en el trono como Rey victorioso y su iglesia triunfa por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis establece a la iglesia triunfante por Jesucristo. Por eso el modelo de interpretación o el enfoque interpretativo más adecuado a las doctrinas de la gracia y al carácter de Jesucristo como Rey es el sistema o el enfoque amilenial. Es decir, el milenio sí existe, pero es simbólico, es un periodo definido de tiempo, definido entre la primera y la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice así, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y luego en Romanos 8, 20 y 21 dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queridos hermanos, nosotros como creyentes no estamos esperando reinar con Jesucristo, nosotros ya reinamos. Esa es una verdad eterna del Evangelio.
Nosotros como creyentes ya reinamos porque Jesucristo nos constituyó para sí mismo reyes y sacerdotes para Él. Ahora, no reinamos en plenitud en este momento. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia no reina en plenitud? No es porque la obra de Cristo no haya sido completa, sino porque todavía la iglesia está militando. Y mientras la iglesia es militante, en ese paréntesis de la historia, nuestro reinado no es pleno y absoluto. Cuando nosotros pasemos ese momento y estemos en las bodas del Cordero, dice la Biblia que reinaremos plena y absoluta y eternamente con Jesucristo por todos los tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego en Mateo 28, versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Jesucristo reina? Por supuesto que sí. Él es rey vencedor, pero su reino será pleno en medio de su iglesia cuando Él venga y consuma toda la historia de la redención. Y luego en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Estamos reinando con Cristo? Claro que sí, ustedes y yo ya reinamos con Cristo. Esa es una noticia extraordinaria, esa es la aplicación práctica del Evangelio. No estamos esperando a reinar, nuestro reinado no es a futuro, el reinado nuestro es presente, es vigente, y por eso somos más que vencedores. Si nuestro reinado fuera a futuro, somos dignos de lástima, porque no tendríamos ningún sentido para vivir hoy, ningún significado para el ya y para el ahora. Pero nuestro reinado es ya con Cristo. Por eso Dios le dice al apóstol Juan: escribe y envía esas noticias. Y nosotros debemos escribir y compartir y deleitarnos en esas noticias. Jesucristo reina y nosotros somos más que vencedores con Él. Las poesías del libro de Apocalipsis lo que nos reflejan es el carácter de Dios, el carácter extraordinario de Dios como vencedor, como victorioso. Es el libro que nos enseña que Jesucristo reina y que nosotros reinamos con Él. Nos muestra que Jesucristo es el Señor de la historia y que no hay ningún detalle de la historia, por mínimo que sea, que no esté controlado, gobernado y dirigido soberana y providencialmente por nuestro Dios. El libro de Apocalipsis nos muestra que Dios es soberano, que Dios tiene perfecto control de todos los detalles de nuestra vida, que cada detalle, por doloroso o incomprensible que sea, por mínimo o mayúsculo que sea, está gobernado por nuestro Señor. ¿No les da eso esperanza, queridos hermanos? Nosotros muchas veces vemos las circunstancias como adversas. Nosotros muchas veces vemos las circunstancias como nefastas y no sabemos qué hacer. Y muchas veces nos quejamos o nos abatimos ante las circunstancias. Pero olvidamos que Dios es el Señor de la historia, que el Espíritu Santo está en control de los creyentes, que los creyentes están gobernados por Dios y que sea cual sea la circunstancia que nosotros podamos vivir, somos más que vencedores en Cristo. Y la iglesia está de victoria en victoria porque el retorno de Cristo se aproxima y la súplica ferviente de todo creyente y de la iglesia en conjunto es: ven, Señor Jesús, ven que te estamos aguardando. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias por darnos tu palabra. Y te damos gracias por darnos tu palabra tan lógica, con estilos precisos y académicos que podemos entenderla y estudiarla. Te damos gracias porque tu palabra es fácil de entender, es conspicua y es perspicua, es decir, clara y sencilla y entendible y aplicable. Y te damos gracias porque esos son aspectos de tu carácter que se nos revelan en las líneas escritas. Gracias porque a pesar de que tu palabra es escrita para que sea precisa y no pueda ser cambiada ni alterada, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no es letra muerta. Como muchos dicen, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero tu palabra nos vivifica porque tu palabra no son letras,
Tu palabra es tu mismo corazón, es tu mismo carácter, plasmado por escrito, de tal manera que podamos creer tu palabra y vivir por ella. Gracias por darnos la enseñanza del apóstol Juan. Pese a ser un hombre rudo, un hombre sencillo, un hombre de la aldea, de la periferia, sin ningún tipo de influencia política, económica o académica, tú lo usaste con extraordinario poder, con extraordinaria capacidad para que escribiera, y sus escritos fueron inmortalizados porque son inspirados por tu precioso Espíritu Santo. Te damos gracias, porque igual al apóstol Juan puedes levantar entre nosotros hombres y mujeres para ser útiles en tu obra. Porque igual como el apóstol Juan, muchos no consideran que no tenemos ningún valor y realmente no lo tenemos para esta sociedad. Muchos de nosotros venimos de orígenes campesinos, venimos de orígenes muy humildes y sencillos, muchos sin mucho acceso a las universidades y a la academia, sin muchísima estructura académica e intelectual, pero gracias porque aún así, por tu infinita bondad y propósito, has querido llamarnos para tu propósito, nos has enviado para servirte y nos estás capacitando para escribir, para enviar las publicaciones a otros, para que tu nombre sea enaltecido. Te damos gracias, te rogamos que nos capacites por tu Espíritu Santo con la habilidad y el entusiasmo y el encargo de escribir, pero de escribir no para nosotros, sino de escribir para ti, y de escribir para tu gloria, y de compartir los escritos para la edificación de otros y para la extensión de tu reino. Despierta en algunos de nosotros el deseo ferviente de escribir, y de escribir para que tu nombre sea honrado, y para que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.